recientes oportunidades en las que el Señor nos ha permitido traerles el mensaje desde este púlpito, hermanos, hemos iniciado una serie de mensajes con el fin de abarcar verdades. En las dos más recientes oportunidades que yo he estado aquí, hemos abarcado verdades fundamentales que podemos encontrar en la palabra de verdad. Dice la palabra en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, nosotros podemos extraer llama de verdad a través de la palabra. Podemos, por ejemplo, saber que Dios es amor en una porción de la palabra, pero es en la plenitud del libro en que vemos esa verdad gloriosa. No deja de ser verdad la llama, pero en la plenitud de toda su palabra vemos la gloria de esa verdad. Entonces, en la primera oportunidad nosotros hablamos aquí de qué es la verdad. Habíamos buscado una definición para la verdad, pero concluimos que la verdad es una persona, la verdad es Dios, y toda verdad es verdad de Dios. Habíamos dicho que Dios en su diseño, todo cuanto Él tiene en su diseño, se convierte en una realidad absoluta. Por lo tanto, eso lo hace a Él la verdad en persona. Todo cuanto Él tiene en su diseño o en su mente viene a convertirse en una realidad absoluta. Nadie puede ser así, solo Él. Y Él en tres personas, en el Espíritu Santo ministrando esa verdad y en el Verbo ejecutando esa verdad. También habíamos entonces iniciado la primera verdad o la primera declaración de verdad en el domingo, hace 2 domingos, desde este púlpito, y habíamos hablado de la soberanía de Dios. La declaración de verdad que habíamos dado ese domingo es que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Se dijo que solo existe un Dios verdadero, vivo y eterno, como hemos dicho, y Él no solo es creador, Él es el creador, porque hizo todo de la nada. Hizo todo cuanto existe en una manifestación física y espiritual. Mientras nosotros producimos cosas a partir de materia hecha, Dios, que es existente por sí mismo, sin que hubiera nada en torno alrededor de Él, y que es desde antes del principio, trajo todo a existencia desde el vacío, a partir de la nada. Eso lo hace a Él el creador. Es muy importante el artículo. Él es el creador de todas las cosas. Siendo creador, tiene todo derecho de gobernar su creación, lo habíamos dicho en esa oportunidad. Él es el soberano, y no solo es soberano por autoridad, sino también por poder. Dios es todopoderoso y nada hay que se oponga a su voluntad. Hace lo que le place hacer y tiene todo el poder para hacer y controlar todas las cosas. Él es soberano sobre todas las cosas y toda circunstancia. Nada escapa de su control, a pesar de que percibamos en medio de este mundo que estamos en medio de un mundo sin control, a merced de la maldad y el caos. Todo, hermano, todo va en cumplimiento de su sabio propósito. La evidencia de la soberanía de Dios la vemos en toda la Biblia, hermano. Si usted ve cada libro de la Biblia, a través de cada libro usted podrá responder quién es el soberano, a partir de cada libro. La Biblia es una revelación de Dios, pero es una revelación de la soberanía de Dios. También habíamos dicho que Dios ejerce su soberanía con autoridad y poder, sin dejar de hacerlo en amor, bondad, fidelidad, gracia, misericordia. Es decir, su soberanía no se separa de sus atributos, de su carácter. Finalmente se dijo que Dios es soberano absoluto, y eso nos hace a nosotros, Él es soberano absoluto, y nos hace a nosotros totalmente responsables delante de Él. Lo vimos en el ejemplo de los asirios, en aquella oportunidad en Isaías 10, 5 al 16, siendo ellos utilizados como vara de juicio contra el pueblo rebelde de Judá, pero ellos no sabían, ni siquiera tenían la intención de ser un instrumento de juicio en manos de Dios, pero su maldad no les exoneraba de que, a pesar de ser instrumento de juicio de Dios, recibieran el castigo de Dios por su maldad. Dios es soberano, controla las cosas, utilizó a este pueblo malvado para un propósito sabio,
ellos son responsables por su maldad, Dios ejecuta el castigo. A través entonces del mensaje de hoy, yo les invito entonces a considerar esta siguiente declaración de verdad, la segunda, que vamos a ir tocando en una serie de mensajes, y que tiene que ver con el propósito detrás de la creación de Dios soberano. El significado detrás, hermanos, de nuestra existencia, y esto ya apela a la cotidianidad de cada quien. La pregunta más grande que tenemos siempre, todos desean saber por qué están aquí, qué hacemos aquí, en este mundo, aquí en la tierra. Hay muchas cosas que la gente hace para tener como un sentido de propósito en lo que hace cada día, para tener un sentido de significado en sus vidas. Por ejemplo, hay gente que dona dinero a organizaciones benéficas, ayudan a personas, trabajan duro para tener una carrera profesional próspera. Hay algunos que promueven y se unen a causas como el ambientalismo, la justicia social, los derechos de los animales. Y aunque todas estas cosas pueden ser buenas para hacer, las Escrituras dicen que hay un propósito aún mayor detrás de nuestra existencia. Que a lo largo de nuestras vidas, hermanos, podamos dar gloria a Dios. Ese es. Entonces, a través de este mensaje yo les invito a que reflexionemos primeramente en qué es la gloria de Dios, luego qué evidencia o alcance tenemos de esta verdad reflejada en la palabra, y por último, mi responsabilidad, el significado que doy yo ante esta verdad declarada en su palabra. Entonces, en la santa palabra de Dios, como siempre decimos acá, encontramos propósito y respuestas, así que yo les invito en esta oportunidad en que vamos a hacer la lectura, porque vamos a hacer o tocar otras citas más adelante durante el desarrollo de este mensaje, pero en esta oportunidad yo les invito a que me acompañen a leer el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, la honra y la gloria sean siempre para ti, Señor. En este momento en particular, Señor, yo solo quiero pedirte puntualmente una cosa, Señor. Cuando vamos a exponer aquí en este momento tu palabra, te pido que cada hermano que esté aquí pueda ver tu gloria detrás de cada verdad que sea dicha a través de este púlpito. Que cada cosa que sea dicha a través de este púlpito venga de ti y que no venga de mi criterio personal. Prepara cada corazón para recibir esa verdad gloriosa y que la refleje, que sea esplendor de ella al salir de aquí, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces basándonos en esta porción de la palabra y en otras que vamos a ver más adelante, yo les invito entonces a que consideremos el primer punto que habíamos dicho anteriormente, que es una definición, buscar una definición de la gloria de Dios a través de su palabra. Ahora, la palabra raíz en hebreo, utilizada para gloria, la palabra raíz, porque de ella pueden derivar algunas otras variaciones, en tanto si es un verbo, un adjetivo, en fin. Pero la palabra raíz de la palabra gloria en hebreo es la palabra kabod. Y esta literalmente significa peso, literalmente es lo que significa peso. El peso específico de algo es su kabod. Ahora, el término no solamente describe el peso de algo, sino también una cantidad o una abundancia de algo, ya sea de personas o de cosas o hasta de conceptos. La abundancia de eso es kabod también.
y esa abundancia debe implicar que sea imponente en función de su abundancia o de peso. También se usa para describir la posición de honra o privilegio que puede tener una persona, inclusive por ser poseedor de esta abundancia, por ejemplo. Yo creo que para nosotros en nuestra cotidianidad no es difícil poder asociar este concepto, y el hebreo es así, es un lenguaje que usa muchas figuras para tomar una palabra y que sea utilizada en un concepto que es totalmente, uno pensará, ajeno al concepto que está tratando de representar el hebreo con esa palabra. Y creo que para nosotros en nuestra cotidianidad, como decía, no debe ser tan difícil, porque, por ejemplo, si usted va a un lugar donde tiene que hacer un trámite, sobre todo en estos lugares por ejemplo, de servicio público, que ustedes saben que las cosas toman un poco más de tiempo y demás, usted escuchará a alguien y dice, bueno, no, pues yo prefiero no ir a esta ventanilla mejor para poder agilizar este trámite, voy a buscar a alguien de peso, alguien de relevancia que me pueda ayudar a resolver ese problema. Entonces allí hay una asociación de esta palabra peso con la relevancia de una persona. Curiosamente en el hebreo esa es la palabra en el Antiguo Testamento que usualmente se usa para gloria. En la palabra vemos, por ejemplo, a José decir a sus hermanos en Génesis 45:13, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria. Aquí esta palabra gloria es posición de privilegio, kabod. Toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Podéis ver, es hacer saber a mi padre toda mi gloria. Para la gloria de Dios, en el caso de Dios, porque aquí vimos a José, ahora para la gloria de Dios es importante notar, por ejemplo, en Éxodo 24:17 que él dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esa palabra gloria ahí, kabod. En griego, que es el idioma en el que casi totalmente fue escrito el Nuevo Testamento, lo vemos por ejemplo en Lucas 2:14, un pasaje conocido. Dice la palabra, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La palabra gloria ahí es doxa, esa es la palabra en griego utilizada para gloria. Esta palabra derivan otras como doxología y demás. Doxa como palabra raíz puede definirse también como honor, reputación, que goza de excelente opinión, renombre, esplendor de gloria, que es una cualidad específicamente divina, una manifestación tácita de Dios, doxa. Cuando yo pienso en estos dos conceptos conjugados, peso y brillo, porque la palabra doxa se asocia un poco más al brillo, a mí se me ocurre, por ejemplo, una piedra preciosa. Cuanto mayor brillo y peso tiene una joya, por ejemplo, esta es más admirable y preciada. Yo leí hace poco algo sobre las joyas, y es que en el mundo dicen que no hay dos diamantes iguales. A mí me gusta leer estas cosas porque me gusta también ver de alguna manera las maravillas de la creación de Dios en cosas naturales, cotidianas. Y leía eso acerca de los diamantes. Dice que son únicos en su condición de formación. Los diamantes son únicos porque incluso cuando son formados en base a presión y temperatura varios kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, y es complicado que dos condiciones similares se puedan dar para que pueda haber una composición igual de dos diamantes. También, por ejemplo, algo muy interesante del diamante, que es el mineral más duro que existe. Hay una escala de dureza de los minerales y el diamante es el número 1, tiene escala 10. Y el que viene después de él es varias veces menor que esa escala. El diamante es el mineral más duro que existe y solo otro diamante tiene capacidad de rayar a un diamante. Solo otro diamante lo puede rayar. Y el diamante puede cortar vidrio muy fácilmente. Peso y brillo. Cuando vemos y hablamos de diamantes, se puede hablar de quilates, que es precisamente su peso en pureza. Y mientras más puro el diamante, es decir, que está menos contaminado con agentes externos, es más brilloso.
peso y brillo. Ahora, hermanos, viendo, por ejemplo, o tomando ese ejemplo o esa analogía, si lo pensamos bien, usted y yo podemos ver el mismo diamante en su esplendor, pero no apreciarlo de la misma manera. Nuestra apreciación por la belleza de algo puede estar o no, y asimismo es con la gloria de Dios. Hay gente que usted le pone un diamante o una pelota de fútbol y su gloria estará en la pelota de fútbol porque dirá que esa pelota de fútbol le ha dado mayor fama y dinero que lo que podría, por ejemplo, conseguir con este diamante. Y resulta que el diamante es tan valioso que pudiera incluso pagar todo lo que él pudo haber ganado con la pelota. Pero cada quien tiene una apreciación de la belleza y puede estar o no. Asimismo, es con la gloria de Dios, hermanos. Nosotros vemos que hay una gloria en el hombre que es en base a posesiones y distinciones que son materiales y efímeras, pero la gloria que es de Dios es eterna. Concentrándonos en la gloria de Dios, que es el objeto de este mensaje, vemos en la palabra que de la gloria de Dios siempre apunta a dos conceptos. La gloria de Dios, cuando la vemos definida o presentada en la palabra, siempre apunta a dos conceptos. Esencia, es decir, quién es Dios en su autoridad y poder, y la manifestación visible de esa esencia. La gloria siempre apunta a estos dos conceptos, esencia y manifestación de esa esencia. Así que con toda la salvedad del caso, reconociendo que me estaría quedando muy corto en esta definición, la gloria de Dios yo la describiría como la majestuosidad e infinita belleza de todas las excelencias de su ser. La majestuosidad e infinita belleza de todas las excelencias de su ser. Honra con majestuosidad, esencia con las excelencias de su ser y manifestación en su infinita belleza. Créame, es un limitado intento de poder definir algo tan majestuoso o tan grande como la gloria de Dios. Para ahondar en esto hemos seleccionado precisamente el Salmo 8. Y para darle un breve contexto a este salmo, para poder analizarlo y presentarlo y ver la gloria de Dios detrás de ese pasaje, la tradición judía divide los 150 salmos que hay en 5 libros, de los cuales el Salmo 8, que es el que nos ocupa, se encuentra en el primer grupo, en el primer libro. Ustedes lo van a ver en las divisiones de sus Biblias para los salmos. En ese primer bloque, ese primer libro, los 2 primeros salmos que hay allí traen una introducción que tiene una idea clara y es importante que podamos mencionarla. Esa introducción apunta a la promesa de Dios de enfrentarse al mal y la violencia en un mundo en donde Él levantará un rey ungido para Israel, un Mesías del linaje de David. En el Salmo 2 de ese bloque dice que este poderoso rey se enfrentará a los violentos gobernantes del mundo y se convertirá en una fortaleza protectora para los que se refugien en él. Este concepto es clave para los demás salmos que vamos a presentar. Luego viene el bloque para completar la porción en donde está el salmo que nos ocupa, que es el 8. Viene un bloque que tiene una misma unidad de sentido que va del 3 al 14 y el 8 está en el medio. Y está en el medio no por casualidad, los que están alrededor le dan sentido a ese Salmo 8 que está en el medio. La poesía hebrea es así, es una maravilla. El Salmo del 3 al 7, el que está antes del 8 que nos ocupa, trata de la historia de David en el pasado cuando era impotente y tuvo que esconderse de sus enemigos. En esos poemas David clama a Dios para que lo libere y le devuelva su papel de rey. Me llama la atención que en uno de esos clamores le dice: Señor, pero qué iniquidad hay en mis manos, si es así, pues entrégame a mis enemigos y que mi gloria sea tirada por el piso o al piso. Esa gloria allí es sabor, en donde él hace ese clamor. Ahora, después del 8, que es el pasaje que nos ocupa, viene del 9 al 14 en este bloque.
Y allí a David se le une un grupo de personas llamados los pobres y afligidos, que al igual que David, están oprimidos por imperios poderosos, y ellos también claman a Dios para que puedan ser reivindicados. Tanto David como los afligidos son impotentes y débiles, sin embargo, son los que Dios escogió para gobernar. Ahora vamos entonces al pasaje del medio, que es el que nos ocupa, que es el Salmo 8, habiendo tenido este contexto muy importante. El Salmo 8 indica, como ustedes lo pueden ver, diciendo en el verso 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí, hermanos, en el verso 1, David reconocía tanto el nombre del pacto de Dios, Jehová, como su posición hacia el pueblo, Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, el soberano. También reconocía que, aunque Jehová era Dios del pacto de Israel, también era más que solo para Israel, porque fíjese que allí él declara que su nombre es glorioso en toda la tierra y aún más su gloria se extiende sobre los cielos. Y es Dios nacional, pero es Dios universal. En el siguiente verso David hace una declaración impresionante. Dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí David, hermanos, toca un tema que es familiar en la Biblia y que se conecta con la introducción que hemos dado, y por eso la dimos, y es que Dios usa a los que normalmente se consideran débiles para mostrar su gloria y su fuerza. Dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El débil, hermano, ¿por qué escoge Dios al débil? Porque él, no teniendo recursos propios, halla su fortaleza en Dios. Por otro lado, hermano, Jesús citó esta misma porción que acabamos de leer contra un grupo de acusadores indignados luego de la entrada triunfal en Jerusalén, si recuerdan este pasaje, cuando él hizo milagros maravillosos en el área del templo luego de la entrada triunfal. Dice la palabra en Mateo 21:15-16, yo la voy a leer, ustedes pueden anotarlo y leerlo en casa, pero lo voy a leer muy brevemente para que veamos este pasaje y cómo Dios usa esa porción del Salmo allí y le demos también contexto. Dice: pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos te dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Esta cita, hermanos, seguramente, sin lugar a dudas, debió haberles enojado muchísimo a esos escribas, a estos acusadores, ya que ellos conocían muy bien este salmo. Y Jesús con esa cita no solo estaba aceptando la alabanza de los niños, haciéndole como el Mesías esperado, sino también que Él les estaba diciendo con esta cita a ellos que ellos estaban asumiendo el papel de los enemigos vengativos de Dios. Estos niños, hermanos, vieron lo que estos escribas y sacerdotes se resistían a ver, que Jesús era el Mesías del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Los siguientes versos, hermanos, del Salmo 8 nos traen una reflexión muy profunda sobre la gloria de Dios y la humanidad. Primeramente, en los versos 3 y 4 vemos que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Qué pregunta más profunda, y de la que han derivado muchísimos mensajes, pasajes, análisis, estudios. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, David conocía
el valor simplemente de considerar la gloria de Dios viendo su maravillosa y vasta creación. Él conocía el valor que estaba allí. En solo ver la vasta creación, él sabía que allí había valor. La gloria de Dios estaba allí. Las huellas dactilares de Dios están en toda la naturaleza. Considerar la grandeza de los cielos también hizo que David pensara en la insignificancia del hombre, refiriéndome a su tamaño en comparación con el resto de toda la creación imponente. David pensaba y se preguntaba por qué un Dios tan grande, tan enorme, tendría memoria de un ser tan pequeño como el hombre. Pero Dios es tan grande que hace el universo con sus dedos. A todo este vasto universo que aún contiene a estos enormes cuerpos celestes, Dios dice en la comparación del salmista, lo hace con sus dedos. El hombre es tan pequeño que el universo lo empequeñece. Si usted se fuera a la estrella más cercana, que para eso tendría que viajar miles de años a la velocidad de la luz, y usted pone un telescopio el más potente, verá que la Tierra es un punto y el hombre será un punto diminuto de ese diminuto punto. Sin embargo, hermanos, noten que David no dudaba de que Dios tuviera memoria del hombre. Él no dudaba, él lo estaba preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te lo pregunto a ti, hermano, ¿tú te lo has preguntado? ¿Por qué tiene Dios atención para esta criatura tan pequeña en el vasto universo? Tras esa pregunta, David declara en el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aunque hecho poco menor que los ángeles, hermanos, el destino del hombre es un día ser coronado con gloria y honra, que sobrepasará incluso a los ángeles. Esto sin duda, hermanos, es fuente del gran desprecio de Satanás por el hombre. En el bloque del versículo 6 al 8, del Salmo 6 al 8 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y aquí hay una alusión a la creación. Los hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. En esta porción, las alusiones a la creación en Génesis son claras, lo que muestra que David estaba muy familiarizado con este libro. Como parte de esa autoridad, hermano, la humanidad tiene la responsabilidad de ministrar, sí, pero sabiamente a las criaturas y los recursos de esta tierra de una manera que le dé gloria a Dios y que sea de paso buena para el hombre. Si es para gloria de Dios, debe ser buena para el hombre. El mandato de señorear, hermanos, le pide al hombre que use las criaturas y los recursos de la tierra, pero que los use sabia y responsablemente. Hermanos, esta promesa de dominio en este momento no se cumple de manera completa en el hombre, y eso lo sabemos. Sin embargo, finalmente se cumplirá en un modelo de hombre superior. Nosotros seremos el modelo 1.0 y tendremos a un hombre excelso y supremo que ejercerá ese dominio, y es nuestro Señor Jesucristo. David entendía que la posición del hombre en la creación dice mucho más, y esto también hay que quedar claro aquí. Si bien es cierto que David presenta en medio de esta exaltación a Dios y su gloria, pone en el medio, y si ustedes lo han notado en el pasaje, al hombre, a una pregunta sobre el hombre, pero no es porque dé gloria al hombre, sino a Dios por tomar conciencia y consideración de este diminuto ser. Algo que no debe dejar de maravillarnos, a mí lo hace siempre que veo los salmos, es como el sujeto de la admiración del poeta es el mismo que le inspira palabras al poeta para que diga excelencias en las expresiones hacia él. ¿Lo han considerado? El objeto de la maravilla, del asombro y de la admiración del poeta
es el mismo que inspira a este poeta en sus expresiones hacia él de admiración y magnificencia. Y no es porque David sea un robot en manos de Dios. Todo cuanto David está diciendo aquí, él lo siente de su corazón, pero el Dios soberano utiliza esa adoración para gloria también de sí mismo. El libro de Salmos, que muchas veces se dice que es un libro muy conocido, pero creo que a veces poco comprendido, es un libro en donde el Señor mismo nos muestra cómo a Él le gusta ser admirado, adorado, cómo le gusta que el hombre venga a Él. Si ustedes ven el ejemplo de los Salmos, en clamor, así como lo ha hecho el rey David y otros salmistas. Pasamos entonces a la segunda reflexión de este mensaje, que es: ¿qué evidencia y alcance bíblico tenemos de esta verdad? Habiendo visto entonces lo que la gloria de Dios es, pasamos a ver entonces la evidencia que tenemos de esta declaración, que fuimos creados para la gloria de Dios. Hermanos, las Escrituras declaran que toda nuestra existencia tiene un propósito principal, eso ya lo hemos dicho, que a lo largo de nuestras vidas podamos dar gloria a Dios. Yo había traído para compartir una porción de Isaías 43:7, pero me voy a permitir leerlo desde el versículo 2 porque es maravilloso este pasaje. Dice, hacia el pueblo de Israel, el profeta Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebas por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijos de los confines de la tierra. Y el verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué maravillosa declaración. Para gloria mía los formé y los hice. Dios no solo nos ha creado, hermanos, sino que nos ha creado con un propósito. Si no tenemos un creador, entonces no tenemos propósito. Todo tiene propósito en quien lo creó, y eso también es fácil de ver en su vida cotidiana. Todo cuanto usted hace, el propósito también nace de usted. Pero Dios nos ha creado y nos hizo con un propósito, nos creó para su gloria. Esto significa que cuando glorificamos a Dios, es decir, que reflejamos y proclamamos a Él su propia gloria, estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados y por lo tanto, así seremos plenamente felices. Muchas veces venimos a la iglesia y venimos al culto y queremos escuchar un mensaje que toque nuestras vidas en función de nuestros problemas, sí, y eso no está mal, pero yo creo que debemos escuchar más de la gloria de Dios, porque quizás al pedir, escuchar de nuestros problemas, estamos restando brillo al esplendor de la gloria de Dios comparado con tus problemas. Dice la palabra en Efesios 1, 11, 12, que también trajimos para compartir. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay un propósito del Creador, y es que seamos, y por el designio de voluntad es que seamos para la alabanza de su gloria. Las evidencias, hermanos, del propósito de Dios con respecto a su gloria la tenemos a través de todo el Evangelio, pero bastante en especial para nosotros en lo concerniente a este plan de salvación. Decíamos en el domingo pasado que Dios no salvó al hombre por respuesta a su caída
y que Él necesitara de un Salvador. Él no lo salvó por eso. Dios salva al hombre simplemente porque Él así lo quiso. Y lo hizo con un propósito que está en sí mismo, nadie le aconsejó en ello. Y ese propósito es su gloria. Dios tiene gloria en sí mismo, independientemente de que otros puedan apreciarla, independientemente de que otros se deleiten en ella. Si nadie glorificara a Dios, Él sería siendo igual de glorioso. Él siempre ha sido un Dios glorioso, aun cuando nada había sido creado. Sin embargo, hermanos, en su gracia, amor y bondad, y escuche bien lo que voy a decir en este momento, en su gracia, amor, bondad, Dios decidió darse a conocer y desplegar su gloria para el deleite de otras criaturas y creó. Hermanos, en otras palabras, y medite esto bien, Dios decide permitir que otros puedan experimentar el deleite que Él mismo tiene en la contemplación de sí mismo. En esa declaración está la verdad del propósito de Dios para nosotros, su gloria. En Éxodo 34 vemos esta experiencia que tuvo, y ustedes lo recordarán, al que le gusta mucho la historia bíblica del libro de Éxodo, esta experiencia que tuvo Moisés con el Señor mientras escribía las tablas de la ley. En el versículo 29 de Éxodo 34 dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, él traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor estaba en comunicación con el Señor. Su rostro resplandecía. Al ver los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, ellos tuvieron temor de acercarse. Ellos de alguna manera, a pesar de que era un reflejo en la piel de Moisés, la gloria de Dios, hermanos, hace doblar cualquier rodilla de un pecador impuro. Cada vez, hermanos, que vieran el rostro resplandeciente de Moisés, entonces decidía taparse el rostro con un velo. No veían el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Moisés entonces. Además, que otra cosa que pasaba es que este resplandor se desvanecía con el tiempo. Entonces, con ese trasfondo de lo que acabo de mencionar, podemos ahora entender pasajes, por ejemplo, de Pablo en el Nuevo Testamento, cuando en 2 Corintios 13:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, repito, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta verdad es gloriosa, hermanos. Antes en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel veía destellos de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, pero era velado y se desvanecía. Ahora, hermanos, en el Nuevo Pacto, nosotros podemos contemplar con el rostro descubierto la gloria de Dios en el rostro del mismo Señor Jesucristo. Una persona altamente preparada, y pongan de pronto este ejemplo en su reflexión, una persona altamente preparada académicamente en letras y lenguas, podría comprender intelectualmente la verdad que se está revelando en la palabra. Pero si esa persona no es capaz de ver la gloria que refleja esa palabra como en un espejo, no será transformada y no experimentará un nuevo nacimiento. No será converso. Para que tú seas converso, no solo debes entender intelectualmente la palabra, debes ver la gloria que hay en ella. Esto es lo que sucedía con escribas y maestros, hermanos. Eran estudiosos de la palabra. No veían la gloria en el rostro de Jesús. Y en la señalización desde el Antiguo Testamento hacia su persona, como lo habían hecho los profetas.
En Cristo, hermanos, nosotros tenemos un acceso superior a la gloria de Dios de la que había en el Antiguo Pacto. Nosotros podemos admirar la belleza, entonces, yéndonos a la analogía de la piedra preciosa, es entonces viendo y admirando la belleza de aquella piedra preciosa que la gloria de Dios viene a ser realidad para nuestra vida, y podemos deleitarnos en su contemplación y admiración. Dice 2 de Corintios, y esto para reforzar este punto, 2 de Corintios 4, 3, 6, del 3 al 6 dice, vamos a leerlo todo desde el 4, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿dónde? En la faz de Jesucristo. Hermanos, como dice ahora el Salmo 8, el hombre, hecho poco menos que los ángeles, es coronado de gloria y honra. Será glorificado el hombre. Tendrá cuerpo glorioso en esencia. Recuerda lo que apuntaba a los conceptos de la gloria: esencia y manifestación. Y eso tampoco es difícil de entender en la cotidianidad. Nosotros debiéramos también ver que en la cotidianidad hay muchos conceptos que quizás nosotros pudiéramos utilizar para entender, por ejemplo, estas aplicaciones o estas imágenes. No es lo mismo la manifestación alrededor cuando, por ejemplo, llega un presidente de Estado que cuando yo pase por una calle. La relevancia o el cabot o la gloria de esa persona, gloria de hombre, generará una manifestación, generará movimiento, generará seguridad, habrán alfombras que quizás les pongan para que pase, generará otras cosas. Entonces la gloria de Dios también, de la misma manera, Él la tiene intrínseca, es decir, en su esencia, es decir, por lo que Él es, pero también por la manifestación de esa esencia. Como todo plan de Dios se convierte en realidad absoluta, como ya hemos dicho, Dios es la absoluta verdad. Esa glorificación, lo podemos ver en Romanos 8, ya es un hecho. El plan de Dios diseñado, Dios está fuera del tiempo y todo lo que está en su diseño ya, y Él es realidad absoluta, Él es la verdad. Todo lo que está en su diseño ya es un hecho para Dios. Para nosotros que vivimos en la dimensión del tiempo, es historia, pero por cumplirse. Hoy en día tú y yo, hermanos, tenemos la imagen y semejanza de Cristo, y el propósito de haber sido creado así es tener la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Y aquí vemos la manifestación. Dios en su esencia es glorioso, pero en las criaturas que tienen su imagen y semejanza, Él le da la capacidad de irradiar su gloria. Eso no ocurre con ninguna otra criatura. Es también tu propósito. Tú serás glorificado, ya es un hecho, pero también estás hecho para irradiar la gloria de Dios. Y eso lo puedes hacer ahora. La diminuta gota esta con la que nos comparábamos nosotros en el medio del océano, pues sí, del hombre, el insignificante, hablando en función, no por valor, sino por tamaño, por proporción, el insignificante hombre en medio de este vasto universo,
A Dios le plació que tuviera la capacidad de reflejar su gloria. Ahora, ¿cómo se supone, hermanos, que nosotros hacemos esto en cumplimiento del propósito glorioso de nuestro Señor? Pasamos entonces al último punto de la reflexión, que es cómo aplicamos, cuál es nuestra responsabilidad, qué significado tiene para nosotros esta gloriosa verdad en mi vida. Y yo pudiera resumirle así muy brevemente algunos, y los voy a resumir en lo personal y en lo corporativo como cuerpo de Cristo. Nosotros damos gloria a Dios, hermanos, cuando le amamos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Nosotros damos gloria a Dios también cuando le alabamos. Y a eso venimos aquí, a alabar y exaltar su santo nombre. Pero usted, en lo personal, en cualquier momento, debe estar en actitud de alabanza hacia su Creador, en todo cuanto haga. Nosotros también glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, y no tenemos mayor ejemplo que el que nos da la palabra también, en la persona de Abraham, padre de la fe, en Romanos 4:20. Él tampoco dudó por incredulidad, dice la palabra. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. También glorificamos a Dios cuando le obedecemos. Y hace algunos domingos definíamos también la obediencia. La obediencia no es cumplir una ordenanza o un mandato, pues está implícito allí. La obediencia es vivir conforme a la verdad de Dios. Vivir conforme a la verdad. Que de la misma manera que Dios tiene un plan o un raciocinio, se vuelve una realidad absoluta, usted en su corazón y en tu mente tenga la voluntad de Dios para que ésta en su vida también sea una realidad. Usted ande en la verdad y por ende obedezca. También a la iglesia hemos hablado de la misión que tiene la iglesia, y en esa misión nosotros damos gloria a Dios en tres cosas. Primeramente, en todo lo que hacemos para alabanza y gloria de Dios. Y en eso, en cumplimiento de eso, que debe estar en todo lo que hacemos, procurar la comunión con los hermanos, y también por el progreso, la expansión de la fama del glorioso nombre de Dios por el confín de la tierra. Somos llamados a eso. Debemos reflejar su gloria y expandir su fama. Hermanos, estamos envueltos en un mundo que exalta estrellas de cine, atletas. Debemos ser conocidos como personas que elevan y magnifican a Dios Todopoderoso. Cuando nuestras vidas son vividas para dar gloria a Dios, allí nosotros encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Cuando esto sucede, Dios mismo se regocija, y así podemos experimentar el gozo y la satisfacción que solo puede venir en el cumplimiento del propósito para el cual fuimos creados. Haciendo énfasis en el mensaje del pastor Bruno la semana pasada, que el gozo es esa alegría inconmensurable a pesar de las circunstancias, no dependiente de las circunstancias en todo momento. Primera de Pedro 1:8, y vamos terminando, dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando tú tienes abundancia de gozo en Dios, también estás teniendo participación de la gloria o comunicación de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, nosotros, este también es un llamado, la exhortación primero, y este también es un llamado a que cuidemos de entregar a Dios hasta el más mínimo gramo de gloria de las obras en que andamos, hasta el más último gramo, no quedarnos con nada. Por naturaleza, hermanos, nosotros tendemos
a quedarnos con parte de esa gloria que pertenece a Dios en nuestras obras. Y sin darnos cuenta, procuramos vanagloria y no exaltación de la gloria de Dios. Sepamos, hermanos, que el Rey soberano es muy celoso, infinitamente celoso de su gloria. Hay de aquel que tenga la osadía de mancillar su gloria. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque para aquel Dios desplegará todo el furor de su ira para alabanza de su gloria, y serán destruidos y consumidos en el lago de fuego. Dios se glorificará siempre delante del que le ame, delante del que cierre su puño contra él. Se glorificará siempre, contigo o a través del furor de su ira para alabanza de su gloria. En él todo es glorioso, amor, justicia. Si no has venido a los pies de Cristo, hermano, y con esto termino, hoy es una petición de oración también. Si tú no has venido a los pies de Cristo, aún quebrantado, hermano, por tus pecados, arrepentido de tu rebeldía, cualquiera que me esté escuchando, ya sea que escuche el mensaje posteriormente o esté aquí presente, hoy es el día propicio, hermanos, hoy es el día propicio para que tú, que estás ahí, puedas confiar en el Rey de toda existencia y entregarle tu vida para salvación y vida eterna. Muchas veces nosotros podemos haber estado sentados aquí, pero no haber experimentado la gloria de Dios tras la verdad que ha sido expuesta. Y si en este ha sido ese momento, no te avergüences, hermano, desde donde estás. Es mi oración que puedas contemplar entonces esa majestuosa gloria de nuestro Señor en su palabra y en este mensaje. Culmino con decir: Soli Deo Gloria, hermanos. A Dios sea la gloria por siempre. Y también, Maranatha, hermanos. Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.